acciones que llevan a victorias y firmas en historias con Super Bienes Raíces. Queridos campeones inmobiliarios, soy Super Bienes Raíces. Bienvenidos a un episodio más de este podcast que justamente lleva por nombre Campeones Inmobiliarios. Y hoy estoy muy emocionado. De hecho, tras cámaras, antes de poder estar con ustedes, platico con mi invitado. La realidad es que, fíjense nada más, en el cine y la televisión hay héroes y villanos, pero muchas veces no sabemos lo que hay detrás de esas grandes escenas de acción, de esas grandes escenas que nos dejan al filo de la butaca cuando estamos en el cine, o que se quedan imágenes en nuestra mente y que a veces hasta literal podemos soñar en que estamos viviendo justamente esa escena. Y hoy, para platicar de todo esto, nos acompaña David Toscano, que es un especialista de acción y, me corrige si lo pronuncio bien, stuntman profesional, que son estos dobles de acción, stuntman profesional, y quien ha participado en diversas producciones. Ahorita platicando con él, la más importante que ha tenido sin lugar a dudas ha sido la producción de la serie de Blue Demon, además de estar en grandes producciones como Man on Fire, Coyote, Madame Web, 007, Godzilla y un sinfín de producciones. David, bienvenido a Campeones Inmobiliarios. Mucho gusto, hermano. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti muy por contento estar acá. Explicar. Muchas gracias por estar aquí. Este episodio es para ti, se trata de conocer lo que haces, Sí. Se trata de conocer un poquito del cine, qué hay detrás de esas escenas que, como decía en la introducción, nos dejan al filo de la butaca. El cine de acción es me parece que es uno de los nichos de mercado del cine que más atrae a público, ¿no? O sea, nos gusta sentir a través de la pantalla que estamos viendo, nos gusta ver cómo el héroe gana sus batallas a través de acción, ¿no? Nos encanta ver las explosiones, cómo saltan de los helicópteros, es fascinante. Y aquí, David, a ver, ¿cómo una persona termina poniéndose en riesgo, así como tú, literal, y además termina gustándole? ¿Y qué pasa, o qué pasa por tu mente cuando decidiste dedicarte como doble de acción? Bueno, mira, rápidamente, es muy extraño porque mucha gente en el medio, sobre todo aquí en México, llegan por casualidad. Sí. Porque son deportistas de alto rendimiento, arte marcialistas, ¿sabes? Entonces, poco a poco la vida a veces los va llevando como a este medio. Yo, por ejemplo, soy de los 80s. Ok. Crecí con, bueno, mi infancia fue mucho películas de los 80s y las películas de los 80s son artes marciales, sí, claro. Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee, sí. ¿sabes? Entonces yo fui creciendo con esa línea de el superhéroe, ¿no? El karateca, el arte marcialista, los ninjas, ¿sabes? Y yo ya traía esa, pues desde muy pequeño empecé con las artes marciales. Siempre me encantaron. Y siempre como que me llamó mucho la atención el cine. Desde muy pequeño me encantó el cine. Y sobre todo la acción. Fui creciendo. No sé, siendo más bien en la juventud. Cuando yo me decidí a trabajar de stunt, fue cuando por primera vez vi una película de Jackie Chan. Ok. Cuando vi a Jackie Chan en la televisión, mi primera película tenía 13 años cuando la vi. Ok. Porque antes era un poco más complicado que llegaran las películas. Ahora todo lo puedes ver en internet. En internet todo se ve. Antes no. Estoy hablando de 1993. Veo a Jackie Chan y me enamoro. Y yo empecé y dije, quiero dedicarme a eso. Quiero dedicarme al cine de acción. Okay. Pero en tu enfoque era la actuación como tal. Mi enfoque era la acción, no. El actor de riesgo. Okay. Y de ahí que me pudiera llevar a hacer papeles de acción, ¿sabes? O sea, como actor de acción. Pero sí, lo enfocado en hacer acción. Yo dije, yo puedo dedicarme a eso porque siempre me gustó el deporte. Entonces yo dije, tengo que realmente vivir, tengo que ganar dinero de mi habilidad física. Okay. ¿Cómo fue cómo es tu preparación? Se entiende que en ninguna disciplina terminas de prepararte, pero tu preparación inicial, ¿cómo fue? ¿Primero fue el tema de actuar? ¿Primero fue el tema físico? ¿Se combinaba? ¿Cómo fue esta preparación para tu carrera? No, mira, como te digo,
Yo empecé antes de todo esto con las artes marciales. Ok. Desde los 8 años, 7 años empecé con el taekwondo. Uh-huh. Y eso como que es como una cultura, ¿no? Tener ser arte marcialista. Ya conforme fui creciendo, fui entrando en otras disciplinas de artes marciales. Taekwondo, el kung fu, capoeira. Eran como que las que tenías más acceso. Karate, karate do, que también aquí hay mucho arte marcialista de karate do, buenísimo. Okay. Esas eran como las bases, ¿no? Mientras yo podía llegar a mi objetivo, porque no es fácil de entrar. Y no es muy fácil entrar en el mundo de la televisión, de stunts, sobre todo de stunts. Okay. Es como los gremios son muy cerrados. Son cerrados, son pequeños. Y como te repito, cuestiones de tiempos. Yo creo que ahora es más fácil, porque ahora tienes la posibilidad del internet, ¿no? De entrar a una página, de entrar al Facebook, al Instagram, buscarlos por ahí. Antes no había eso. Y cuando yo quise entrar, yo no tenía eso, no tenía esas posibilidades. Era por contactos, por alguien, ¿sabes? ¿Cómo fue tu camino para tu primer casting? ¿Qué tuviste que pasar para llegar a mi camino más bien fue mucha gente alrededor mío sabía que yo me quería dedicar a esto. Okay. Pero lamentablemente nadie se dedicaba al cine de mi alrededor. Todo empezó muy chistoso. Tengo un primo que estudió la carrera de comunicación. Sale de la carrera, empieza a hacer sus pequeñas cosas en videohomes, en videos musicales. Y en uno de esos videohomes o videos musicales se encuentra con un coordinador de dobles de acción. Wow. Y mi primo se le acerca y le dice, oye, fíjate que yo tengo un primo que le encantaría ser stunt, pero ¿qué le hace? Entonces este coordinador le da su tarjeta a mi primo y le dice, pues que me hable. Y así empezó mi historia. Llega mi primo y me dice, te tengo una sorpresa. Tengo la tarjeta. Todo eso tarjeteaba mucho. Te tengo la tarjeta de un coordinador de stunts. No lo dudé, le hablé. Y así empezó mi historia. O sea, así empezó la historia. Entonces, le hablo, me dice, ok, ven, vamos a ver qué onda. ¿Qué haces? Lo primero que me pregunta es, ¿qué disciplina tienes? Entonces ya le dije que hice gimnasia, hice parkour, hice artes marciales. Entonces como que le interesó, dijo, bueno, pues haces deporte. Entonces ya fue cuando nos conocimos, me empieza a entrenar y poco a poco él me empezó a meter a castings. O sea, él como tenía los contactos y él ya tenía mucho tiempo en el medio, él me lleva a castings, ¿no? Me lleva para ver si me podían escoger. Y así es como empezó mi historia. Okay. ¿Recuerdas cómo fue tu primer proyecto? ¿O cuál fue tu primer proyecto? Mi primer proyecto sí fueron videohomes. Okay. No sé si sepan lo que es un videohome. El videohome es como la película, que se puede decir que no tiene tanto dinero. Okay. O sea, tanta producción. Exactamente. Y yo empecé en esos videohomes. Y está bien porque también es una buena escuela. Sí, claro, tienes que foguearte de alguna manera. Mira, lo que yo siempre le digo a la gente, y bueno, a la gente stone, a todo mundo, donde aprendes más es en el set. El set es donde estás grabando. Claro. Ahí aprendes mucho. Y eso es una escuela. Y eso lo agradezco mucho que estuve en esas producciones. Aprendes mucho. Y después de ahí, cosas en Televisa. Empecé a hacer cositas en Televisa, novelas, unitarios. Lo que se dice unitario es como una Rosa de Guadalupe. Okay. Se dice unitarios. Pero unitario se me hace, perdón que te interrumpa, pero se me hace mucho ruido porque La Rosa de Guadalupe es de las series que más capítulos tienen en el mundo. Entonces, así como unitario ha tenido muchísimo éxito, ¿no? Y ha dado mucho trabajo. Sí, a todos. Ha sacado muchos actores, actrices. Sí. En este sentido. Yo empecé ahí. Oye, y cuando tú llegas, por ejemplo, háblanos un poquito del tema de la novela. ¿Qué hacías tú en la novela? ¿Te tocaban papeles pequeños? No. ¿Qué hacías ahí? No, en las novelas realmente como lo que es doble de acción. Vas y haces las escenas de acción y de riesgo de los actores. O sea, tú vas y a un actor le toca una caída de altura, manejar o cosas extremas, podría decir. Eso lo haces tú por el actor. Ok. O sea, hay un corte y entra David con el vestuario del actor, la personificado, pero te toca hacer la escena de riesgo. Es correcto. ¿Qué pasa con el factor miedo en ese momento? Siempre hay miedo. La persona que te diga que no hay miedo, eso es mentira. Sí lo creo. Eso es mentira. Siempre hay nervios. Siempre hay miedo.
la experiencia te da el control del miedo, Ujú. nada más. O sea, puedes controlar los miedos. Siempre hay un miedo. O sea, porque también en este trabajo nunca sabes qué te va a tocar hacer. Claro. O sea, depende de qué tan preparado estés o no. Ujú. Te hablan, ¿no? Pero siempre siempre hay situaciones diferentes en el set. Como puede pasar algo, como no. Siempre es con la mayor seguridad, siempre. Ujú. Pero nunca estás como a salvo de que pueda pasar. Sí, claro, que siempre el riesgo siempre está ahí. Siempre hay, pero siempre hay nervios. Te digo, la experiencia es la que te da el control de ese miedo. O sea, que lo puedes controlar. Y para tú poder concentrarte y que ese miedo no gane tu concentración en la escena. Hay una película de Eugenio Derbez, creo que es No se aceptan devoluciones, Sí, no sé. que él hace como un doble, ¿no? Sí, doble. Igual y yo siento que es un poco la caricaturización un poquito tal vez de lo Sí. que sucede, porque además él le dice, no, si te avientas de más alto te vamos a pagar más lana, ¿no? Y todo esto. El actor tradicional se presta mucho para el tema de la improvisación. Uh-huh. En los sistemas de riesgo yo dudo que existe improvisación tal cual. Debe estar muy preparada la escena. Claro, no hay improvisación. Se supone que no debe de haber improvisación. Pero, ¿qué crees? Yo he hecho escenas donde tengo que improvisar en el momento de la escena. O sea, en la situación. A lo mejor no salió algo, no salió la explosión, no tronó en el momento que tenía que tronar la explosión. Los balazos. Sí hay momentos, porque estás dentro de una escena, que sí hay que improvisar. Pero siempre lo ideal es que siempre esté todo controlado, con tiempo, que no haya nada de improvisación, ¿sabes? ¿Cuál consideras que es tu escena de riesgo más, digamos, más alta? Que hayas dicho, uy, aquí sí estuvo, sí, más riesgosa. Aquí sí estuve, tal vez tu integridad física se vio tal vez un poco comprometida. ¿Tú recuerdas alguna así? Hay muchas. ¿Sí? Afortunadamente he hecho bastantes escenas de riesgo. Pues las más peligrosas yo creo que yo he hecho son atropelladas. Las atropelladas son muy, muy riesgosas. Sí. Caídas de altura también nunca, si no tienes bien la técnica, puedes caer mal, puedes lastimar. También me aventé de un risco al mar como de 22 metros. Al mar. También es peligroso porque el mar te puede llevar. Sí, claro. Pues, no sé, hay muchos factores, ¿no? Las atropelladas, híjole, es que hay tantas, o salidas de automóvil en movimiento, salidas de automóvil, incendiadas, explosiones, porque a veces hay muchas veces que las explosiones ya se hacen con efecto, ¿no? Está bien, pero hay unas que sí son reales. Que son muy reales. Y tienes que estar muy cerca de esas explosiones y esas son muy peligrosas, la verdad. Vamos a pensar que hoy queremos iniciar en este mundo del cine de acción, muy, muy similar a lo que tú haces. ¿Qué tendría que hacer una persona? ¿Cuál sería el primer paso que tendría que dar? Si nos regresáramos un poquito a cuando tú iniciaste, ¿cuál sería, tú que le dijeras a un chavo, a una chica que quiere entrar por aquí? Este sería el primer paso. El primer paso es obvio que, bueno, ayudaría mucho que tuvieran alguna disciplina del deporte. Artes marciales, gimnasia, clavadistas, gimnastas, parkour, que ahora hay mucho parkour y hay infinidad de talento de parkour. Claro. Esa es la principal. ¿Sabes por qué? Porque tienes que conocer tu cuerpo para poder dedicarte. Perfectamente lo tienes que conocer y tienes que tener control perfecto del cuerpo. Esa es la primera. Segunda, te tiene que gustar mucho esto. Sí. O sea, sí, porque si es algo difícil, si es algo, pues es riesgoso. Sí. Hay mucha gente que ha pasado por este medio que tiene un talento impresionante atléticamente hablando, pero no tiene el talento para hacer esto. No tiene el talento para hacer doble. ¿Qué falta? No sé cómo decirlo, es algo. Sí, la esencia que tienes realmente. Sí, definitivamente. Y esto, como lo platicamos anteriormente, pues es lo que sucede en todas las disciplinas. Si no hay eso que hoy no se sabe explicar, esa emoción, pues de nada sirve el talento, la preparación como tal, porque tienes que sentirlo. Yo estoy convencido de este punto. Cuando tú llegas todavía se da mucho el tema de los castings Claro. ¿sí?
Todavía, sí. Todavía Siempre, eso es algo tradicional. Te lo pregunto porque hoy yo he leído que ya se han hecho películas con inteligencia artificial, que ya se montan personajes y cómo, cómo está la competencia a través justamente de la tecnología. Si hoy ya le podemos poner un efecto visual que cada vez se ve más real a través de la pantalla, ¿cómo un profesional como tú se prepara todavía más para que pues esto no sea una competencia para ti? Mira, yo veo la inteligencia artificial como una herramienta para ayudarnos, nada más, ¿sabes? Lo que no tiene la inteligencia artificial es lo que habíamos hablado hace rato, la improvisación. Sí. Nosotros podemos improvisar en el momento, la inteligencia artificial no creo que todavía tenga eso. Y eso es lo que nos hace, pues, ser humanos. Ese sentimiento de qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué lo hago en este momento, no lo hago en este momento, ese impulso. Esas decisiones son las que la inteligencia artificial no puede medir y tampoco las puede transmitir en la pantalla. Se siente, ¿no? El séptimo arte es un tema de sentir. Estoy viendo, estoy escuchando, estoy motivando a mis sentidos para que me transmita algo el actor y definitivamente sí creo que la inteligencia artificial no lo puede hacer. ¿Qué tanto papel juega la disciplina en una carrera como la tuya? Todo. Es todo la disciplina. Si tú no tienes disciplina, tal vez no vas a llegar a donde quieres llegar, dependiendo también de los objetivos de cada quien. Claro. ¿No? Pero la disciplina es lo que te hace mejor. ¿No? Y esta carrera es de mucha disciplina. También esta carrera es mucho de aguantar, de no quitar el dedo del renglón, de estar, porque hay altas y bajas. Y el no quitar el dedo del renglón y ser disciplinado por más bajoneado que estés, no sé. Ese creo que es lo mayor, la mayor fuerza que tienes. Ok. Cuando hablamos en esta carrera de acción, ya hablamos o hemos hablado mucho de un tema físico. Es un tema de preparación física, de la disciplina, que va a llegar algún momento por lo orgánico del cuerpo en el que ya no lo voy a poder hacer. ¿No? Eso es algo que pasa en los deportistas, que pasa, a todos nos llega en ese sentido. ¿Qué sigue después de esto para un actor de acción? El tema de la producción, es mejor ir a educar a las nuevas generaciones. Hace rato me hablabas que ustedes hicieron todo el montaje de una serie, que ahorita vamos a hablar de eso. ¿Cuál es el siguiente paso en la carrera? Mira, en primer lugar, hay que estar todo doble de acción como... ¿Alguna vez soñaste con ser dueño de un hotel frente al majestuoso Mar de Cortés? Hoy es posible sin las complicaciones de la administración tradicional. Con el modelo de tickets hoteleros del Hotel Filia, te conviertes en dueño de una fracción de este desarrollo premium en Baja California Sur. 3 razones por las cuales debes estar invirtiendo en este proyecto. Rentabilidad sin esfuerzo. Nosotros operamos el hotel por ti. Tú solo recibes tus rendimientos mensuales. Plusvalía garantizada. Invierte en una de las zonas con mayor crecimiento turístico en México. Inversión inteligente. Seguridad patrimonial con respaldo de un proyecto de alto nivel. ¿Listo para que tu dinero trabaje para ti? Comunícate al 55 39 49 17 91 y descubre cómo ser parte de esta gran oportunidad. Deportista como eres, tienes que estar preparado también y estar consciente de que esto se va a acabar. Por lo mismo que dices, el cuerpo se acaba, ya no va a poder. El siguiente paso, por ejemplo, es coordinar, que es lo que yo hago ya también. Coordino acción. ¿Qué es la coordinación? Estás detrás de la cámara. Sí. Estás junto al director. Poniendo las coreografías de pelea, porque tú haces una coreografía. Sí, claro. Poniendo las situaciones de peleas, poniendo las situaciones de acción. Eso es lo que es un coordinador de acción. Que eso es lo que también, obviamente, yo me estoy empujando a eso. También. Voy a tratar de entender esto, te lo voy a poner con un ejemplo. Yo vi la serie del César, que habla de la vida de Julio César Chávez. Y yo recuerdo mucho, a mí todavía me tocó ver la pelea de Julio César Chávez con el Macho Camacho, ¿no? Y a mí me llama la atención, porque yo la recuerdo muy bien. Y recuerdo que ambos actores, pues,
emulaban los golpes de esa pelea. Eso es una coreografía montada, o sea, y en este tiempo o cuentas y le tiras el jab o ¿es eso? ¿Sí funciona más o menos así? Esa es una coreografía. Sí. Esa es una coreografía bien montada. O sea, eso tiene mucho que ver, obviamente, los Stones, los actores se tienen que preparar para esa escena y tiene mucho que ver la coordinación del coordinador de acción, que es el coreógrafo también. Eso es la magia que tiene también el coordinador, ¿sabes? Es como un director de escena de acción. Sí. Obviamente el director se apoya con el director de acción para poder formar y poder crear esas escenas. El equipo multidisciplinario que hay detrás de una producción, por muy pequeña que ésta sea, la realidad es que es vasto en el sentido, yo no hubiese imaginado que esto existiera, para ser muy sincero, ¿no? Que existiera, yo me imaginaba como lo vemos en las películas, ¿no? El director, y acción y corte, no quiero que salga esto, pero es una completa magia, ¿no? Vemos, ahorita nos hablabas, por ejemplo, del cine y la televisión, lo que se graba. ¿Teatro? ¿Has también incursionado en el teatro? Estuve a punto de hacer teatro, pero por cuestiones de proyectos de cine, lo tuve que dejar, pero tuve ensayos, puse coreografías para obras de teatro, coreografías de peleas, situaciones. Actuar estuve a punto, pero lo dejé por cuestiones de trabajo, de lo que hago. Claro. Y estoy muy, muy emocionado y quiero llegar a este punto del que me hablabas ahorita, porque aquí en Campeones Inmobiliarios somos fan de la lucha libre. Y me decías que tú coordinaste la parte de acción justamente de la serie de Blue Demon. Sí, lo coordiné con un socio. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos. Increíble. De hecho, creo que fueron de mis primeras mi primera coordinación grande, muy grande, con mucha acción. Esa fue la... ¿Y tuviste que aprender, bueno, tal vez no tú, pero los actores? Yo, entre las disciplinas que he hecho un poco de lucha, pero siempre nos tenemos que apoyar con luchadores profesionales. Claro. Siempre. ¿Quién les ayudó, si no es indiscreción? Ese es importante. Nos ayudó. A ver si lo conocemos. Se me me agarraste en curva. Son unos hermanos que son uno es Herodes. No. Se me olvidó ahorita, perdón, se me fue. No te preocupes. Vamos a ir avanzando con que esto. También tuvimos, también tuvimos apoyo de ¿Quién es Mascarita Sagrada? Ellos nos apoyaron. Porque además ya había hecho cine, ellos, con ellos el Nacho Libre, los enanitos, son ellos. Sí. Ellos nos apoyaron mucho en coaching. Mi socio, él tenía mucha conocimiento de lucha libre y sí se apoyó sobre todo, ¿sabes qué? Se apoyó con mucha gente que en ese tiempo era gente nueva. Entonces les hablábamos y nos apoyaban mucho con las coordinaciones de la pelea. ¿Sabes? Oye, como a final de cuentas con el tema del cuerpo no estamos exentos a las lesiones. En ese sentido, si tú llegas a tener alguna lesión, el actor de acción, ¿cómo funciona una producción? ¿Existe algún seguro que le paga al actor o de plano se pierde el proyecto? ¿Cómo funciona en el cine o la televisión? Sí, mira, por lo regular tenemos nuestro seguro, que todos estamos en una asociación que se llama LANDA, la Asociación Nacional de Actores. Pertenecemos ahí. Y ella es la que estando en el set, estando trabajando, obviamente tenemos contrato, y ellos son los que nos protegen. Llega a pasar algo, tenemos el seguro. ¿Es como una especie de sindicato? Es un sindicato, exactamente. Ok. ¿El sindicato y la asociación son la misma cosa o son distintas? Es el mismo. Es lo mismo. Sí. Ok. Cuando ya está la producción andando, ¿las escenas de acción se llegan a repetir? Sí. ¿Sí? Y eso no sale muy caro. Son muchos factores. Obviamente hay de todo. Hay escenas que no son muy costosas y hay escenas muy costosas. Las escenas muy costosas por lo regular se hacen una vez. Dependiendo en qué producción estés. Hay producciones que tienen... Pues le pueden meter más dinero a esa escena y la podemos hacer 2 veces, 3, mucho. Hay escenas que no son muy costosas, que las puedes repetir
3, 4 veces, también dependiendo del stunt, también el desgaste, dependiendo del desgaste del actor de acción, que tampoco se lastime, porque tampoco no somos, o sea, no somos de acero. Claro. ¿No? Entonces, no sé, a lo mejor yo puedo hacer una caída 2 veces, te la puedo hacer 2, 3 veces, luego 5, 6 veces, que me ha pasado también, que lo he hecho 6, 7 veces, pero ya acabas todo molido. Sí. Pero es dependiendo del costo de la escena. Y hay un ensayo previo de va a pasar, ese es el paso 1, va a pasar después esto, después sales por este lado. ¿Hay un ensayo previo o es como está montada la escena y la ejecutan? No, de hecho hay varios ensayos, hay mucho ensayo, como te repito, dependiendo de la complejidad de la escena, se ensaya. Si es muy compleja, se tiene que ensayar varias veces. Y ya estando en el set, ya se tuvo que haber ensayado bastante para poder filmarla. En el doblaje de acción, ¿tú tienes que involucrarte en el libreto o solo ejecutas la escena? Cuando eres coordinador de acción, sí te tienes que involucrar en el libreto. Okay. Cuando eres nada más el doble o eres el stunt que va a ser la acción, no te tienes que enfocar en el libreto, pero sí en la acción. Sí te llega la acción antes. O sea, llega, la lees, es lo que... Bueno, por lo regular es para el coordinador. Y el coordinador te la platica, te la explica, y hay ensayos para que cuando llegues al set, se lo van a hacer. Con actores, dependiendo si se necesitan los actores también en ese momento, se ensayan con actores y se ensayan con los dobles de acción. Sí existen actores que no permiten que les hagan un doblaje. He escuchado por ahí algunos que dicen, no, es que sus escenas de acción él las hace, no permite dobles. Yo solo veo a veces complicado, justamente por lo que estás comentando, pero ¿existe o te ha tocado? Mira, hay muchos actores que tienen una gran disponibilidad de que quieren hacer sus escenas, ¿no? Dicen, no, yo quiero hacerla, no la hagas tú, yo la quiero hacer, o sea, son muy comprometidos y está muy padre. Pero a veces ellos no saben el riesgo que puede haber si hacen la escena. ¿Qué pasa? Si hacen la escena y se lastiman, la producción para, ¿no? Sí, claro. Entonces también hay un contrato donde hay una cláusula donde les dice que pues, no puedes hacer las escenas porque pues, si te lastimas se para la producción, ¿sabes? Sí. Entonces también es como cuestiones legales también que no se permite que ellos hagan escenas peligrosas porque, pues, te digo, es el protagonista o se para. Un doble de acción, bueno, dices, por lo regular está preparado para, pero si se llega a lastimar, dices, bueno, yo no voy a seguir en la escena que sigue hablando, ¿no? Claro. En un speech. Sí, entonces ahí se corta y ya... Claro. El libreto. Ahí está la película Gol que protagoniza a Kuno Becker. Y en algún momento él en una entrevista dice que lo doblaron casi toda la película porque no tenía la capacidad de patear un balón. Yo pensaba que era parte hasta del éxito de la película porque fue una producción multimillonaria, lo que entiendo, y no tuvo los niveles de taquilla. Y aún así se aventaron 3, nada más para que se puedan dar una idea. Pero hay cierta frustración de todo el equipo que trabaja ahí, ¿no? El actor no puede ejecutar muchas de esas acciones y en una producción de ese tipo, ¿como cuántos actores pudiera tener una persona? No sé, 5 o 6. Mira, ha habido ocasiones en donde el actor tiene que llevar a 3 dobles diferentes. No sé, uno que ande bien en moto, uno que ande bien en caballo, uno, por ejemplo, en este caso de lo que me estabas contando de la película, ahí llevan a un futbolista profesional para que lo doble. Pero hay ocasiones donde un solo stunt puede ser todo, ¿no? Te digo, dependiendo de la preparación que tenga el stunt. También tiene que ver mucho cuestiones que tú des con el actor, ¿no? O sea, que estés muy parecido al actor, que matches con el actor, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor está muy preparada, pero yo no puedo doblar a una persona que esté más pequeña que yo. Que tienes que encontrar a alguien que esté parecido a la persona. ¿Hay una charla previa a la escena de acción con el actor? Es decir, yo quisiera que se vea de esta manera o es nada más el corte y entras toda tu escena. ¿Cómo decir? Porque al final de cuentas en la pantalla pues vemos una sola persona, ¿no? No vemos cuando ya cortó que son 2. ¿Hay una complicidad en ese sentido con el actor? Sí, siempre hay una charla y como te digo, a veces cuando se hacen bien las cosas, siempre hay ensayos con él, previos, días anteriores para la escena.
Entonces ahí conoces al actor, el doble conoce al actor, el coordinador de stunts conoce al actor, convives con él, platicas con él, te empapas de todo con él, de la escena. Entonces ya cuando llegas al set, ya realmente no son desconocidos, ya somos amigos, ya somos conocidos, ya tenemos la escena hecha. Entonces siempre hay un vínculo muy cercano con el actor, ¿sabes? Además de la preparación física que nos has comentado, ¿tú cómo te preparas mentalmente para un proyecto? ¿Cuál es tu rutina? No sé, haces yoga, meditas, lees, no sé, te acercas a la religión. ¿Cuál es tu proceso? A mí lo que me funciona, toda la gente es distinta, ¿no? Sí, por supuesto. A mí me funciona lo que hice antes de esta producción. Cómo me preparé, cómo entrené. La preparación es la que me da mi seguridad. Y eso es lo que cuando llega el proyecto, yo sé que estoy preparado para ese proyecto. Lo mental lo vas haciendo con el tiempo, con la experiencia. Cuando empiezas, estás muy nervioso, no sabes qué vas a hacer, pero esto también te lo da la experiencia claro, en el set, en las películas. Ya la mente ya está preparada. Realmente, cuando tú estás preparado, creo que para mí me funciona que ya mi mente está preparada para lo que viene. Exactamente. Pero eso te lo ha dado por el tiempo, por la experiencia, por los proyectos. A mí me funciona mucho mi preparación, el pre de todo esto, que yo voy seguro de mí mismo diciendo, lo que me pongas lo voy a hacer. Tú pones en riesgo en varias escenas tu integridad, y hablábamos de integridad física en varios aspectos, y hablábamos del factor miedo. Y aquí es cuando nos podemos dirigir a nuestros colegas, a nuestros inversionistas, o a una persona que tal vez esté pasando por un momento complicado, que siente miedo. ¿Tú qué le dirías a una persona? ¿Tú que te arriesgas físicamente? ¿Tú qué le dirías a una persona que en estos momentos está sintiendo miedo por hacer algo? ¿Cuál sería tu consejo tal vez para que no se le quite? Porque el miedo es que hasta es un motor en determinado momento, pero para que pueda saltar esta brecha del miedo y accionar. Bueno, el miedo jamás se va a quitar, ¿no? Lo que vamos a hablar. Lo puedes controlar mentalmente. Nada más. Lo más importante es tu motivación, la motivación que tú tienes para lo que quieres lograr. O sea, ese es el motor de todo. O sea, ¿realmente lo quieres lograr? ¿Realmente quieres obtener eso? Vas a tener miedo. El miedo no se va a quitar así de la nada. O sea, no es mágico. Ahí va a estar siempre. Pero tú lo puedes controlar si tú realmente quieres ese objetivo. Tú quieres llegar a ese objetivo. ¿Quieres obtener eso? Eso es el corazón. Meter el corazón. Eso es lo que... ¿Cuál es el compromiso con tus objetivos? Con tus objetivos y el corazón que le tienes realmente, y que tú estés muy seguro que realmente quieres eso. Porque, sí, claro. Porque muchas veces la gente dice, sí lo quiero. Realmente no. Tienes que estar seguro que quieres eso. ¿Estás dispuesto a dejar, a dar? Eso es lo que te deja el miedo atrás. O va a estar contigo, pero lo dejas atrás. Lo vas arrastrándose. Ese siento que es el... Okay, la realidad es que ese es un muy buen consejo, porque tiene que ver mucho con la motivación, con el compromiso, con cada uno de nosotros, ¿no? Para poder externarlo, tiene que ser con nosotros. Y sobre todo que no le hagas caso a la gente que te dice que no puedes hacer. Eso es también bien es importante. Apagar eso, no sé. Dice un colega, la loca de la casa. Nunca, siempre también que es muy bueno hacerle caso a la gente que realmente está muy cerca de ti y que te quiere. A ellos sí haces caso, ¿no? Pero siempre estar seguro de lo que tú quieres y no hacer caso. Sí, ese también es un maravilloso consejo para todos nosotros. ¿Qué sigue para David Toscano a partir de este momento? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Dónde vamos a poder verte en televisión, en radio? ¿O qué estás haciendo tras bambalinas? En radio no, perdón, en cine, cine y televisión. ¿O qué estás haciendo tras bambalinas? ¿Qué sigue para ti en estos momentos? Pues ahorita tengo 2 proyectos, 3 que están ahorita acaban de salir en Netflix, en Amazon. Okay. Están ahí hago acción. Y lo que viene ahorita para mí estoy esperando películas. Espero que se hagan esto. Okay. Son películas grandes. Okay. Y ahorita es eso, películas y estar preparándome más
como coordinador de acción. Okay. Si no estoy equivocado, ahorita estás dando clases, Sí, a veces doy, entreno a gente, Ajá. gente que está empezando en esto, la entreno, les ayudo les doy consejos, ¿sabes? Uh-huh. O sea, los aconsejo de lo que puede venir, de lo que van a estar en ese, porque ahorita ya hay muchos más dobles de acción, sí, que cuando yo empecé. Ahorita ya hay muchos chavos que quieren ser dobles de acción. Demasiados, creo. Creo que se volvió muy famosa esta... ¿A qué crees que se deba que tomó popularidad? Las redes. ¿Sí? Simplemente el internet es tan mágico que puedes conocer todo. Uh-huh. Siento que eso es lo que hizo que vinieran, que la gente diga, ay, pues está padre, esto me encanta. Entonces, hay mucho chavo nuevo que quiere aprender, que quiere estar en esto. Y pues ya sabes que traen todas las ganas del universo. Entonces yo trato de apoyarlos, les ayudo con lo que tengo de experiencia, poco, mucho, y trato de ahí de coacharlos. Excelente. Vamos cerrando, David, esta charla, agradeciendo la presencia, que nos compartas tus experiencias con nuestros colegas, con nuestros inversionistas. ¿Y has escuchado la frase que dice, el dinero no crece en los árboles? El desarrollo Citrus patrimonial es la excepción a esta regla. El dinero sí crece en los árboles con Citrus patrimonial. A través de 1000 metros de gestión de tierra 100% comercial, podrás obtener un rendimiento garantizado a través de la comercialización del fruto limón. Comunícate conmigo al 55 39 9 17 91 y conoce cómo tu dinero se pone a trabajar a través de uno de los productos más consumidos a nivel mundial. Ya lo sabes, 55 39 49 17 91. Citrus patrimonial, porque el dinero sí crece en los árboles. Lo más importante que este espacio es multidisciplinario, que ustedes se den cuenta cómo la disciplina, la constancia, la motivación, la mentalidad es algo que vivimos en todas las profesiones. Algunas de más riesgo, otras de no tanto, ¿verdad? Porque estamos un poquito más en un área mucho más cómoda, pero que esto existe. David, si quisieran llegar contigo para clases, contigo directamente, si quisieran saber más de este mundo de acción, ¿cómo se pueden contactar contigo? ¿Si lo pueden hacer o está cerrado tus redes? Cuéntanos. No, sí, mira, por Instagram, que es ahorita lo más famoso. A ver, aquí va a aparecer tu Instagram. ¿Cuál es? David Toscano. David Toscano, ajá. Nada más, de hecho, ponen David Toscano, no se oye, no sé. Nada más ponen David Toscano y salgo. Sigan a David Toscano en redes sociales para que vean sus proyectos. Si usted en algún momento está interesado en hacer esta parte de acción, pues por ahí tal vez David los pueda acompañar, los pueda guiar. Entonces síganlo en sus redes sociales, ahí van a aparecer, lo vamos a dejar también en la descripción del video. Pues David, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir tu experiencia en este mundo que, aunque dices que es más popular, yo considero que no lo vemos, cuando vemos una película no lo pensamos, ¿no? Hoy voy a ser más consciente cuando vea alguna película de acción. Sí, definitivamente sí. Lo creo que sí. Muchísimas gracias, David. Muchas gracias. Muchísimas gracias, queridos campeones inmobiliarios. Suscríbanse aquí al canal y nos vemos la siguiente semana en un episodio más de Campeones Inmobiliarios.